más y más a la ley de Dios. ¿Bien? Bueno, mis hermanos, quiero pedirles que oremos y a la vez nos deleitemos en este espacio de instrucción, entendiendo algo claro. ¿Por qué nos presentamos como siervos de Dios un día domingo desde esta hora en una iglesia local? ¿Cuál es la razón por la que venimos? Y es algo que no podemos perder de vista. La razón por la que estamos acá es porque queremos escuchar la palabra de Dios, pero no solo escucharla, ser hacedores de la palabra de Dios. Y sería una pena que cada domingo el Señor nos alimente con su preciosa palabra, pero se convierta en simple información que queda en nuestro intelecto y no baja en nuestro corazón. Sería una pena que a medida que el Señor nos ha examinado con el poder de su palabra, no pase nada en nuestra vida. Y entonces tendríamos que dar cuentas mayores por haber escuchado, pero por no haber atendido su ruego y su súplica. Esta semana, mientras me reunía con los hermanos de la comisión, evaluamos la serie de la ley de Dios y concluimos que era necesario culminar o agregar más bien unas recomendaciones para evitar un mal que es común entre nosotros. Siempre que exponemos la ley es muy fácil llegar a creer que podemos tener la capacidad de cumplir los estándares de la ley. Puede nacer inmediatamente en nosotros una noción religiosa de poder sentir algún tipo de orgullo creyendo que somos más como Cristo y ya no como nosotros. Así que la tarea que mis hermanos me han encomendado es que a través de la palabra misma pueda derribar cualquier ápice de orgullo que haya tratado de despertarse en nuestra mente durante este bello estudio. Porque qué gran mal sería que alguno de nosotros piense que está cumpliendo la ley en la medida que debe hacerlo y no esté acompañado por el deseo de querer seguir creciendo en una mayor obediencia a esta. Oremos entonces y damos inicio. Señor, ¿acaso puedo ocultar mi debilidad, mi fragilidad para exponer tu palabra? Sabemos como iglesia, Señor, que cada hombre que se para en este púlpito es frágil, es débil en sí mismo. Pero cuando un hombre que está acá de pie enseñando tiene algún bien para la iglesia, cuando tu Espíritu Santo obra a través de ellos, en su debilidad, en sus miedos y en sus dudas. Hoy nos unimos entonces para pedirte que me asistas en mi debilidad y que hoy sea tu Santo Espíritu hablando a tu pueblo. Pero asimismo te ruego que prepares nuestro corazón para no ser simples oidores, sino también hacedores de tu palabra. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, lo primero que me es necesario entonces recordarles es que todos, sin excepción, hemos violado la ley de Dios. Una y otra vez lo violamos. Una y otra vez defraudamos esa solicitud santa que se ha puesto delante del creyente de ser cada vez más como Cristo. Después de haber oído esta ley de Dios y este estudio acerca de la ley de Dios, el veredicto sigue siendo culpables, culpables, culpables de desobediencia. Y esto entonces debe despertar en nosotros una completa dependencia a Cristo, o si no, habremos fracasado en este estudio. Si este estudio no nos lleva a reconocer nuestra debilidad y a correr con mayor diligencia hacia Cristo, esta tarea no dio el fruto que merece. Todos hemos violado la ley externamente e internamente. ¿Y qué se le ordena al hombre entonces? Que venga en verdadera fe. Por favor, subraye, verdadera fe y verdadero arrepentimiento. Cada vez que examinamos la ley, la conclusión a la que todos debemos llegar es: Señor, aún sigo violando tus mandamientos. Aún sigo faltando a tu preciosa ley. O alguno puede pensar hoy que en este día
ha cumplido la ley en la forma en que Dios lo ordena. Pero no basta solo con saber que somos pecadores. Es necesario tener fe en Jesús y arrepentimiento, dar la espalda cada vez que el Señor trae conciencia de nuestro pecado para que nos alejemos de Él. Es necesario que extendamos el brazo de la fe hacia Cristo para vivir una verdadera vida de santidad. Entonces escuchemos esto. La ley ha sido puesta adelante. Es deber de todo creyente cumplirla. Pero es deber de todo creyente reconocer su insuficiencia para cumplirla como Dios manda. Es necesario entonces que cada vez que el creyente se examine por la ley de Dios, corra rápidamente a Cristo y extienda el brazo de la fe, reconociendo que solo en Él puede caminar en una verdadera santidad. Hermanos, el deseo que ruego surja hoy en nuestros corazones o se afirme en nuestros corazones es una vida santa que sea agradable a Dios. Una vida santa que sea verdaderamente agradable a Dios. Y para que esta vida de santidad sea agradable a Dios, tenemos que tener la ley como un marco de referencia. Pero debemos entender, en primera medida, que cualquier intento por tener una vida santa separado de Jesús es despreciable a los ojos de Dios. Cualquier intento por obedecer la ley de Dios en nuestros esfuerzos separados de Cristo es algo despreciable, es algo desagradable a Dios. Y si me estoy haciendo entender, esto pone en un muy mal terreno a todas las personas que se refugian en su moralidad, que creen ser buenas personas porque no matan ni porque no roban. Esa es una evidencia de que creen ser buenos y creen ser agradables a Dios. Y esto, en lugar de hacernos más agradables, nos hace más despreciables, aumenta nuestra maldad. Pero por favor, no se me vaya muy lejos, piense en un momento de qué forma usted y yo hacemos esto. Cuando sentimos que estamos viviendo de la forma que debemos vivir. Cuando sentimos que estamos siendo el creyente que debemos ser, en ese mismo momento estamos confiando en nosotros y no en Dios. Cuando pensamos que estamos orando lo suficiente, que nuestra devoción a Dios es digna de ser elogiada, cuando confiamos en la gracia que Dios nos concede al enseñar, al discipular o al evangelizar y pensamos que eso nos hace agradables a Dios. Evangelizar, discipular, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de entrega, no nos hace más agradables a Dios. Y si usamos eso para pensar que eso nos hace ver mejores delante de Dios, más desagradable se vuelve nuestra condición. Porque solo hay algo que nos hace agradables, que nos hace aceptables ante Dios. Y no es lo que hacemos, es lo que recibimos mediante la fe de Cristo. Es Cristo el que nos hace aceptables. Hermanos, ¿debemos anhelar y amar vivir conforme a la ley de Dios? Sí, pero no para ser aceptados por Dios, sino porque ya fuimos aceptados en Cristo, por Cristo. El verdadero andar en la ley de Dios solo puede entonces nacer en Cristo, permanecer en Cristo y ser consumado en Cristo. ¿Y por qué? Lo hemos visto, pero es deber recordarlo. La ley requiere una obediencia perfecta. La ley requiere una obediencia perfecta. ¿Y quién puede cumplir la ley de manera perfecta? Solo uno, Cristo.
La ley requiere que tú y yo obedezcamos de manera perfecta. Y eso no ha cambiado. Aún después de que Cristo vino, murió y resucitó, la ley sigue gritando con fuerza: debe obedecerse de manera perfecta. ¿Pero acaso Jesús no vino a abrogar la ley, como dicen algunos? No, miren las palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Las exigencias de la ley fueron satisfechas en Cristo, cumplidas por Cristo a nombre de los creyentes. La única posibilidad que tenemos de cumplir con las demandas de la ley, como la ley lo requiere, es al poner nuestra fe en Cristo. Mis hermanos, entonces, antes de querer cumplir la ley, lo que nosotros debemos hacer es asegurarnos de que nuestra mirada esté puesta en Jesús. Y en esto quiero ser tan claro. Este estudio de la ley no nos está diciendo: oh hermanos, corran a obedecer la ley. No, este estudio debe dejar claro en nuestra mente y en nuestro corazón: oh hermanos, corran a Cristo. Corran a Cristo para que en Él podamos cumplir las demandas de la ley. Y por amor a Él y al caminar en Él, por su Santo Espíritu, nazca un deseo en nosotros de querer deleitarnos en la ley. No para salvación, no para aceptación, sino por amor a una salvación y a una aceptación que ya nos fue dada. Este estudio de la ley entonces debe impulsar nuestros corazones a decir: oh mi Señor, ahora te necesito más que nunca, porque ahora entiendo mi deber de obedecer la ley. Y cada segundo fallo en esta tarea. Cada segundo fallo en mi deber de cumplir la ley perfectamente. Escúchame. Porque necesitamos hacer trizas el hombre religioso que hay en nuestro corazón. Podrás pensar en esta mañana: oh Señor, gracias porque estoy cumpliendo el cuarto mandamiento y estoy guardando el día del Señor. Has pecado al pensar eso. Estás pensando que estás cumpliendo con el mandato de guardar el día del Señor porque has venido a la iglesia. Estás confiando en tu obra externa y desde que te levantaste el cumplimiento interno de la ley está presente. Desde que te levantaste tus únicos pensamientos en tu mente son: ¿cómo honraré al Señor en este día? ¿No has tenido lugar en esta mañana para irritarte con tus hijos, para enojarte con tu cónyuge, para fastidiarte con el tránsito mientras venías rumbo a la iglesia? Pues que haya aparecido un solo sentimiento contrario al carácter de Dios, un solo pensamiento, ya hace que hayamos violentado este mandamiento. Y es ahí cuando la ley nos dice: requiero que me obedezcas perfectamente. Entonces esa voz de trompeta dice: corre a Cristo, porque si no es en Cristo, no podemos ser aceptables al Padre y ser tratados como si cumpliéramos la ley perfectamente. Las exigencias de la ley fueron satisfechas y cumplidas por Cristo a nombre de los creyentes, no de toda la humanidad. Solo los que creen verdaderamente en Cristo reciben este beneficio. Pero respecto a las exigencias para quienes están bajo la ley, siguen siendo tan grandes, tan onerosas y tan rigurosas como siempre lo fueron. Spurgeon dice lo siguiente: a menos que su ley pudiese ser alterada, y eso es imposible, Dios no puede aceptar nada que no sea una obediencia perfecta. Miren esto tan impresionante. La ley que dice: requiero ¿qué? Obediencia perfecta. ¿Quién creó la ley? Dios. Entonces, ¿Dios puede aceptar algo que no tenga una obediencia perfecta?
¿Se está dando cuenta de esto? ¿Dios puede aceptar aún la mejor de nuestras oraciones? No. ¿Aún el mejor de nuestros actos? ¿Aún la mejor de nuestras prédicas? ¿Aún la mejor de nuestras acciones? No, porque ninguna de ellas es perfecta. La única forma en que una oración, una acción, un proceder virtuoso sea aceptable a Dios es en Cristo. Si tú esperas ser salvo, dijo Spurgeon, mediante tus denodados esfuerzos para hacerlo mejor, tus esperanzas, dijo él, son cosas podridas, engaños y falsedades. Y tú perecerás envuelto en las mortajas de tu orgullo. Hoy estaremos hablando tanto del orgullo. Y si está el Señor hablando en este día del orgullo, no es que le esté hablando a tu esposa o a tu marido. Es a ti, es a mí, a quien el Señor hoy está confrontando por nuestro orgullo. El orgullo es todo acto de confianza en nosotros mismos y en nuestras obras. El orgullo se hace evidente cuando una madre le reclama a su hijo por no corresponder su excelencia como madre. Como te he amado y así me pagas, orgullosa. Como te he amado y así me pagas, orgulloso. Esas palabras que dicen es que no estoy siendo correspondido por la calidad de mis actos. No es el mismo sentimiento que viene cuando, Señor, pero como he orado por esto y no me escuchas. ¿Qué le estás diciendo, orgulloso? ¿Que el Señor debería correr por la intensidad y la calidad de tus ruegos? Cuando pensamos que nuestro servicio es agradable a Dios por el esfuerzo con el que lo hacemos, estamos siendo orgullosos. Porque ¿qué debemos hacer cuando terminamos de servir? Cuando terminamos nuestra tarea de servir a los otros en lugar de ser servidos. Cuando terminamos la tarea de no satisfacer los deseos de la carne y tener que servir a otros cuando queremos ser servidos. Cuando tenemos que morir a nuestros deseos y darnos por amor al otro. ¿Qué tenemos que hacer al terminar? Y Señor, nada de esto es agradable a ti. Solo en Cristo encuentro acceso a ti y la forma de satisfacer tu justicia. Oh Cristo, hoy te necesito más que nunca. ¿Saben cómo debería terminar el día más santo de nuestra existencia? Como debería terminar el día de mayor pecado. Oh Señor, hoy sin Cristo no tengo mérito alguno. Oh mi Señor, sin Cristo las demandas de la ley no pueden ser satisfechas. Veámoslo con un ejemplo sencillo. Dice la Escritura, amarás al Señor con todo, con toda tu mente. ¿Es claro el mandato? ¿Quién ha cumplido este mandato en el día de hoy? Si alguno está pensando que ha cumplido este mandato, no hoy, sino algún minuto de su vida, ya pecó por mentiroso. No ha habido un solo instante en el que tú y yo amemos a Dios como debe ser amado. Y me encanta tocar este tema en este lado de la doctrina. Los reformados suelen mirar con mucho desprecio a aquellos que no tienen tan claras las doctrinas como los reformados dicen tenerlas. ¿Qué soberbia hay en tal pensamiento? Es que nosotros sí amamos al Señor como debemos amarlo. ¿Qué estamos diciendo sin darnos cuenta? Es que nosotros sí entendemos las doctrinas de la gracia como los demás movimientos no lo entienden. ¿Qué estás diciendo tú con esto, querido hermano?
¿Estás pensando que tus justicias son mejores que las del vecino? Es que yo soy mejor esposo que mi hermano. Ay, esposa, cómo quisieran las mujeres de la iglesia tener un esposo como yo. Un gran pastor, a quien admiro en gran manera, tuvo que lidiar con eso en una discusión con su esposa. Dice: oh mujer, tú no valoras este gran hombre que Dios te ha entregado. El 95% de las mujeres de la iglesia quisieran estar casadas conmigo. Y su esposa, con gran sabiduría, se gira y le dice: tienes la razón, amado. Yo hago parte de ese 5% que no quisiera estar casado contigo. Qué arrogantes podemos llegar a ser. Cuán ciegos somos a nuestro pecado pensando que somos buenos. Cuán feliz sería un hijo si le hubiese tocado una madre como yo, un padre como yo. Cuán feliz sería una iglesia al tenerme a mí sirviendo en sus filas. Cuán grande es mi conocimiento. Esas expresiones muestran que nuestra confianza no está en Cristo, sino en nuestro conocimiento, en nuestras justicias. Entonces, alguien puede pensar en un momento estar cumpliendo la ley. Y permítame simplificarlo. La ley demanda obediencia perfecta. La ley demanda obediencia externa. La ley demanda obediencia interna. Y la ley demanda obediencia perpetua. Fácil. Sencillo. Tomemos este mandamiento. Obediencia perfecta. Todos mis pensamientos, todos mis deseos, todas mis acciones solo deben estar dirigidas a alabar, a exaltar y glorificar a Dios, cada una de ellas. Los alimentos que hoy consumimos, la ropa que hoy nos colocamos, las decisiones que tomamos, todas deben apuntar a glorificar a Dios. ¿Alguien logró eso esta mañana? Pero también dice que debe ser de completa perfección externa. Es decir, todas mis obras, al ser examinadas por las personas, deben concordar con ese santo deseo. Es decir, si yo le preguntara a mis hijos, a mi esposa: esposa, ¿has visto hoy algún proceder en mí que no haya estado encaminado a honrar a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Muchas obras en estas 2 horas del día están completamente alejadas del carácter que debes reflejar. Pero tal vez tú hoy hayas: ay, pastor, usted no sabe yo cómo me levanté. Aunque le parezca mentira, todas mis obras externas han pasado el filtro de esta evaluación. ¡Qué bien! Ahora miremos el otro ítem. La ley demanda obediencia perfecta interna. Que cada pensamiento, cada deseo haya apuntado a Cristo. Y este examen no lo va a hacer tu esposa. Este examen no lo va a hacer tu hijo. Este examen lo va a hacer Cristo. Cada pensamiento que hoy ha pasado por tu mente está dirigido a amar a Dios. Y la respuesta sería: no, Señor. Pero aún, si llegáramos a encontrar una persona con una obediencia externa admirable, con una obediencia interna admirable, la ley dice: esa obediencia perfecta, externa e interna, tiene que ser perpetua. No puede haber un solo segundo en que me desobedezcas, porque en ese momento toda la obediencia perfecta se habrá venido abajo. Qué difícil es la ley de satisfacer. Podrías haber obedecido externamente de manera perfecta, internamente de manera perfecta, y un mal pensamiento en el lecho de tu muerte sería suficiente para haber borrado toda la obediencia.
Esa es la demanda de la ley. ¿Quién puede entonces satisfacerla? Hubo uno que lo hizo. Cada segundo de su existencia, en sus pensamientos, solo hubo amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con toda su fuerza. Jesús. Todas sus obras externas fueron perfectas. Y no hubo un solo segundo en que hubiese desobedecido la ley. Cristo. ¿Entendemos por qué necesitamos a Cristo para satisfacer las demandas de la ley? ¿Entendemos con este ejemplo que la única forma en la que tú y yo podemos satisfacer las demandas de la ley es mediante la fe? Es por fe y solo por fe. Entendemos el grito de los reformadores cuando gritaron: solo fe, sola gratia, solo Cristo. Porque ninguno de nosotros ha podido, puede o podrá satisfacer perfectamente las demandas de la ley. ¿Esto qué produce? Si el Señor me está concediendo gracia para hacerme entender, debe estar produciendo una sola cosa en nuestro corazón: más amor por Cristo y menos confianza en nosotros. ¿Saben que eso es lo único que quisiera lograr en esta mañana? Más confianza en Cristo y menos confianza en nosotros. Más fe en su sacrificio perfecto y menos fe en nuestra capacidad para responder a ese sacrificio perfecto. Y saben que no entender esta realidad es uno de los grandes males que libra todo creyente que intenta luchar con el pecado. Porque un gran mal que sucede en el corazón del creyente es ver la ley, correr hacia ella intentando cumplirla en sus esfuerzos, en lugar de correr primero a Cristo, para que en Cristo la consecuencia natural sea un deleite en la obediencia. ¿Sabes por qué sufres tanto en tu pecado y no has podido vencer tu pecado? Porque has visto la ley y la ley te ha dicho: pecado, apártate de él. Y has escuchado la ley, has escuchado la demanda de la ley, pero torpemente estás intentando en tus fuerzas dejar de ser orgulloso, dejar de ser iracundo, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de engañar. No has entendido aún esa verdad que hay en tu mente que dice: solo Cristo. Corre a Cristo para que Cristo en tu corazón, por el poder de su Santo Espíritu, te conduzca a una gozosa obediencia. Hermanos, la vida cristiana tiene una ecuación sencilla, pero nuestro orgullo hace que sigamos intentando una transformación en nosotros por nuestros esfuerzos y no mediante la fe. Gálatas 3:10 dice, léalo conmigo por favor. Hay días que el tiempo corre más rápido que otros, es mi impresión. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Sigue dependiendo de la ley. Sigue intentando agradar a Dios con tus esfuerzos. Vamos, sigue por ese camino. Porque eso lo único que hace es que seas maldito. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Sabes tú cómo te das cuenta que alguien está tratando de cumplir la ley en sus fuerzas? Cuando cada vez que tú hablas con él, le preguntas cómo vas, tratando de luchar con mi pecado. Tratando de dejar este orgullo, tratando de dejar mi ira. ¿Sabes estas palabras que dicen? Estás luchando con tu pecado en tus propias fuerzas.
Porque la Biblia no nos llama a tratar de dejar el pecado. Nos llama a ir a Cristo para que en Cristo podamos apartarnos del pecado, nuestros afectos sean transformados y amemos a Cristo y su ley. Miren, a veces la vida cristiana en cuanto al cumplimiento de la ley se convierte en un ejemplo que sé que les he dado muchas veces, pero permítame utilizarlo una vez más. Pensemos en una persona que está deseando iniciar su dieta y su mayor lucha es la torta de chocolate. Y pone la torta de chocolate. Acá está la torta de chocolate. Y la persona empieza: no voy a comer la torta de chocolate, no voy a comer la torta de chocolate, no voy a comer la torta de chocolate. Bueno, un pitico de la torta y ya di el primer mordisco y mañana empiezo más bien y se come toda la torta de chocolate, ¿cierto? Su mente ¿en dónde está? En la torta. Su mirada ¿en dónde está? Sus deseos ¿en dónde están? ¿Saben que así muchas veces luchamos con el pecado? Debo dejar la ira, debo dejar la ira, debo dejar la ira, debo dejar la pornografía, debo dejar el adulterio, debo dejar. ¿Dónde está mi mirada? ¿Dónde están mis deseos? ¿Dónde está todo mi ser? Mirando el pecado. Debo cumplir la ley, debo cumplir la ley, debo cumplir la ley. No. Oh Cristo, no puedo cumplir la ley. Solo en ti puedo hallar aceptación. Oh Cristo, cuán glorioso es lo que tú hiciste. Oh Cristo, cuán majestuosa fue tu entrega para salvar a este pecador. Oh Cristo, me has dado tu Santo Espíritu. ¿Qué pasó con la torta de chocolate? ¿Qué pasó con el pecado? La lucha sigue. Pero ahora estoy mirando a Cristo con tal intensidad que entre más me acerco a Él, más lejos estoy del pecado. Entre más cerca estoy de Cristo, más lejos estoy de pecar contra Él. Ocupémonos de que nuestra fe esté en Cristo. Porque cuando yo estoy todo el tiempo, hoy no me voy a enojar, hoy no me voy a enojar, hoy me voy a enojar, ¿sabe eso qué traduce? Estoy colocando mi fe en mi capacidad para no enojarme. Hoy voy a perdonar, hoy si me encuentro a ese desgraciado lo voy a tratar con amor. Estoy colocando mi esperanza y mi confianza ¿en quién? En mí. Miren, lo estoy tratando de mostrar de la forma más sencilla para que veamos que esta expresión es una muestra de confianza ¿en quién? ¿Qué sería poner mi mirada en Cristo? Señor, no me lo he encontrado y ya mi corazón siente enojo y desprecio. En mí no hay ningún deseo por perdonar y por amar a aquel que me hizo daño. Pero vengo a ti porque necesito recordar la forma en la que tú me perdonaste. ¿Acaso yo lo merecía? Tú me has salvado cuando merecía tu ira. Yo no puedo perdonar. Pero si tú alumbras mi entendimiento para ver tu perdón en mí, ¿a quién no perdonaré? Sin importar cuán daño me haga, cuán grande sea el daño que me haga. ¿Notan la ecuación? Oh mi Señor, sé que mi enojo me lleva a pecar. Y por más que hoy me esfuerce en no enojarme, lo haré. Por eso vengo a ti, porque solo en ti eso podrá ser una realidad. Solo en ti y por tu Espíritu en mí podré responder con mansedumbre cuando mi carne quiera responder con ira. Solo en ti podré responder con humildad cuando mi carne quiera levantarse en orgullo. ¿Cambia la ecuación? Hermanos, ese es el propósito del estudio de la ley. No que surja en nosotros un deseo, hoy sí la voy a cumplir, hoy voy a guardar el mandamiento, hoy voy a ser santo. No, es hoy me voy a abrazar más a Cristo mediante la fe, para que la consecuencia de eso sea mayor humildad, mayor deleite en cumplir lo que la ley demanda.
Y podré decir, no la cumpliré perfecta ni suficientemente, pero en Cristo ha sido satisfecha la demanda de la ley. Entonces, todo el que depende de la ley es maldito. Todo el que confía en sus propios esfuerzos para cumplir la ley es maldito, porque por la ley, por el cumplimiento de la ley, por mi intento de cumplir la ley, nadie puede ser justificado. ¿Saben que nosotros hacemos un gran mal? Y hablo a los esposos creyentes que tienen esposas no creyentes, o a esposas creyentes que tienen esposos no creyentes, o a padres creyentes que tienen hijos no creyentes. A veces en la evangelización evangelizamos de una forma desbalanceada. Nos ocupamos de estarle señalando todo el tiempo a las personas que aún no han creído las demandas de la ley. ¿Y saben qué pasa cuando solo mostramos y señalamos las demandas de la ley al que no ha creído? Va a decir, entonces el cristianismo es imposible. ¿Quién entonces puede encontrar deseo o deleite de ser cristiano si la vida de cristiano es imposible? ¿Sabes eso que indica? Que nuestra predicación está siendo desbalanceada. Porque cuando el esposo le comparte a la esposa que no ha creído las demandas de la ley, debe hacerlo acompañando de las bellezas de la gracia que hay en Cristo, para que la persona al verse pueda decir, soy una terrible pecadora, soy un terrible pecador. Ahora entiendo que yo no puedo tener esa vida perfecta que la ley demanda. Pero gracias por mostrarme a Cristo, que es mi sustituto y en quien puedo agradar a Dios. Querida esposa no creyente, querido esposo no creyente, queridos hijos no creyentes, perdónennos cuando les señalamos las demandas de la ley, pero no los llevamos a Cristo para que entiendan que por la fe en Cristo las demandas de la ley son satisfechas. Y al final seremos agradables a Dios Padre, por Cristo, no por nosotros. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿Notan entonces ahora lo que significa este pasaje? Que cada día entonces es un día de fe. Todos los días debo vivir por fe. ¿Por fe en quién? En Cristo. El justo vive caminando en la fe. El justo vive disfrutando cada día en Cristo por la fe. Es por Cristo que cada día para nosotros se convierte en una delicia. Miren lo que dice Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de ¿cómo? Se hizo maldición por nosotros. 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos ¿qué? ¿Mediante qué? ¿Mediante nuestras buenas obras? Mediante la fe en Jesús. Juan 15:5, acompáñeme por favor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Quién está hablando? El que permanece en mí y yo en él, ¿este qué? ¿Lleva qué? El fruto es la meta. Mi hermano, estamos viendo cristianismo de coquito, ¿cierto? Esto no es algo novedoso. No estamos tratando de desentrañar un gran misterio. Jesús dice, yo soy la vid, ustedes son pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La meta puesta en este pasaje es ¿cuál? Dar mucho fruto. Permanecer en Jesús. Porque el fruto es ¿qué? Es una consecuencia de ¿qué? Hace poco leía un gran escritor que decía, la vida de cristiana a veces se parece a una persona que tenía un árbol de manzana que no daba manzanas por más que lo abonaba, por más que cuidaba ese árbol. Entonces un día
se le ocurrió una gran idea: comprar muchas manzanas y pegarlas con cinta en las ramas de ese árbol, para que cuando lo vieran que ese árbol tenía muchas manzanas. Pero ¿qué empezó a pasar con esas manzanas? Empezaron a podrirse. ¿Por qué? ¿Qué dirían ustedes de una persona que haga tal locura? ¿No se reiría? ¿Cuál sería su consejo para esta persona? No haga eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, ¿qué va a pasar con esas manzanas? Y no es lo que tú y yo continuamente estamos haciendo en nuestra vida. Queremos ver el fruto del Espíritu Santo en nosotros, que solo se produce por el Espíritu. Pero como no vamos a la fuente, como no usamos los medios de gracia, entonces pegamos los frutos. Intentamos poner manzanas en nuestro árbol, tratamos de ser amables, tratamos de contar hasta 1000, tratamos de ser buenas personas, tratamos de servir, pero como eso no es en Cristo, ¿qué pasa con ese fruto? Se pudre. Todas nuestras obras sin Cristo se pudren, no sirven para nada y no van a permanecer. Por eso es que tu promesa de cambio con tu esposo, con tu esposa, se pudre. Porque estás pegando conductas con cinta, en lugar de ir a Cristo. Es por Cristo que el fruto del Espíritu se nota. Porque es el Espíritu el que produce ¿qué? El amor. ¿Es un qué? Un fruto. ¿Fruto de estar qué? En Cristo. ¿Por el poder de qué? Hermanos, es difícil hacer exégesis de este pasaje. ¿Será que necesitamos un aparato griego para entender? ¿Cierto que es claro? Pero es acá donde retumban las palabras de Jesús. ¿Cuánto tiempo tendré que estar en medio de ustedes para que entiendan? Cuando le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura. ¿Y qué hacen los discípulos? ¿Y cómo se dio cuenta que se nos quedó el pan? ¡Oh, torpes! Les estoy hablando de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nosotros que estamos de este lado de la doctrina, que tanto hablamos de la gracia, que tanto hablamos de la fe y seguimos viviendo por obras. Seguimos intentando cambiarnos con esfuerzos humanos. Tratamos de cambiar a nuestro cónyuge con esfuerzos humanos. Es en Cristo y por Cristo. Así que este estudio de la ley debe llevarnos a humillarnos, a reconocer nuestra imposibilidad, a entender que es a Cristo a quien vamos, no a la ley, pero que al ir a Cristo, su Santo Espíritu transforma nuestros afectos y por amor encontramos gozo en cumplir sus mandamientos, pero que nunca, nunca los cumpliremos perfectamente, ni externamente, ni internamente, ni perpetuamente como lo demanda la ley. Es por eso que todos los días debemos vivir por la fe en Jesús, confiando en su perfecta obediencia y no en la nuestra. Y que el deseo de obedecer, una verdadera vida de santidad, solo será real cuando sea la consecuencia de mi comunión con Cristo, no un intento por pegar manzanas con cinta en nuestro árbol. ¿Preguntas hasta acá? Espero esto aporte un poco al estudio que hemos venido haciendo. ¿No hay preguntas? Uy, esto es nuevo, oremos. Señor, muchas gracias por recordarnos la belleza de la ley. ¿Y por qué es hermosa? Porque entre más la contemplamos, mayor es nuestra necesidad de correr a Cristo.
Gracias, Señor, por cumplir perfecta, interna, externa y perpetuamente todas las demandas de la ley. Y por concedernos mediante la fe recibir este beneficio. Pero también gracias por tu Espíritu Santo, porque es por Él que podemos amar tu ley, llamar delicia tu ley, desear cumplir tu ley, ya no para salvación, ni para ser aceptados, ni para ser amados, sino como consecuencia de tu amor, en el poder de tu Espíritu Santo. Pero aún así, nuestra confianza no está en lo que podamos hacer o en lo que hagamos, porque si hacemos algo bueno, es solo porque proviene de ti. Pero aún así, cualquier cosa que hagamos no puede satisfacer las demandas de la ley. Por eso nuestra fe está en Cristo, el sustituto perfecto, el que verdaderamente satisface la ley. Te alabamos, Jesús. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén y amén.